Me llamo Lorena Fuentes Ibarra. Tengo 34 años y la última vez que entré a la casa de mis papás, me senté en su mesa del comedor, abrí una carpeta de estados de cuenta y vi exactamente lo que toda mi infancia había estado tratando de decirme. Escrito en 12 transferencias mensuales a la cuenta de mi hermana, mientras a mí me llamaban la fuerte, la capaz, la que puede con todo. Quiero contarte cómo llegué a esa mesa, porque no empezó con un estado de cuenta, empezó como empiezan casi siempre estas cosas, despacio, con amor, con una llamada telefónica, con mi mamá llorando al otro lado de la línea, porque mi hermana Gabriela no le contestaba, y yo parada en la cocina de mi departamento en la del Valle, las dos manos sobre la barra, viendo una taza con el nombre de Tomás escrito con plumón permanente en mi letra, pensando, aquí está, aquí viene lo que siempre supe que iba a llegar. Lo que no sabía todavía era que lo que venía también iba a ser lo que al final me iba a liberar. Antes de seguir, necesito saber quién está viendo esto ahorita. ¿Qué hora es donde estás? ¿En qué parte del mundo estás leyendo esto? Dímelo en los comentarios, de verdad quiero saber. Y si alguna vez fuiste la persona en tu familia a quien llaman cuando todo se cae a pedazos, aunque nunca te llamaran cuando las cosas iban bien, dale like a este video, suscríbete para no perderte a dónde va esta historia y compártelo con alguien que necesite escucharla. Porque tengo la sensación de que no soy la única. Déjame llevarte al principio. Crecí en Aguascalientes, en la colonia Las Flores, a 10 minutos del centro histórico, en una casa donde las paredes eran delgadas y todo el mundo sabía lo que manejaba el vecino. Mi papá Ernesto trabajó 27 años como técnico de mantenimiento en una planta embotelladora. Mi mamá Consuelo hacía costura en casa y llevaba la contabilidad básica de una papelería del barrio. No éramos pobres. Éramos la clase de familia donde el dinero siempre se hablaba en términos de lo que no podíamos pagar este mes, donde bajaban la calefacción en enero y dormías con calcetines y nadie decía nada porque así era y así había sido siempre. Éramos dos, yo y mi hermana Gabriela, 3 años menor que yo. Desde que Gabriela llegó de la primaria con cuadro de honor y empezó las clases de danza folclórica en la Casa de Cultura del municipio, algo se acomodó en nuestra casa de una manera que ya nunca volvió a moverse. No creo que mis papás hayan tomado una decisión consciente. No creo que algún día se hayan sentado a decir, esta es en la que vamos a invertir. Creo que pasó como pasan muchas injusticias calladas dentro de las familias, de a poco, de manera gradual, con la completa sinceridad de personas que creen que simplemente están respondiendo a lo que tienen enfrente. Lo que tenían enfrente era Gabriela, brillante, bonita, talentosa, hambrienta de su atención de una manera que era visible y fácil de alimentar. Lo que tenían enfrente era yo, bien, capaz, sin problemas aparentes, manejándola. Y entonces ellos se ocuparon de Gabriela, y a mí me dejaron ocuparme de mí misma, y todos lo llamaron un halago. Hay una versión específica de ser ignorada que desde afuera no parece descuido. Nadie fue cruel, nadie me quitó comida, ni castigos, ni regalos de cumpleaños. Lo que se fue quitando fue más difícil de nombrar y más difícil de probar. Era la inclinación de la atención, el peso del cuarto, la forma en que la cara de mis papás cambiaba cuando Gabriela entraba versus cuando entraba yo. Era el modo en que las ambiciones de ella se describían como emocionantes y las mías como sensatas. Era la forma en que la palabra responsable me la pusieron desde tan chica y con tanta frecuencia que terminé aceptándola como identidad. Si alguna vez te describieron como la fácil en tu familia, si te dijeron que no necesitar mucho era una virtud en lugar de la consecuencia de haber aprendido a no tener necesidades visibles, creo que ya entiendes lo que estoy describiendo. Y quiero que sepas,
No eras de bajo mantenimiento porque necesitabas menos. Eras de bajo mantenimiento porque alguien decidió desde temprano que podía hacerlo. Y esa decisión te costó algo. A las dos nos costó algo. Dale like si eso que acabo de decir acaba de aterrizar en algún lugar. Suscríbete para no perderte lo que viene después. Y por favor, comparte esto con alguien que se pasó su infancia siendo el que no necesitaba tanto. Porque sé que están ahí. Ahora déjame seguir. Cuando tenía 14 años, quedé entre los 3 finalistas de un concurso estatal de periodismo escolar organizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mérito puro, proceso de selección. Llegué a la casa con la carta de reconocimiento un martes por la tarde. Mis papás estaban en el recital de danza folclórica de Gabriela. Dejé la carta en el comedor. Cuando regresaron, mi mamá la vio sin levantarla y dijo: «Qué bueno, mija». Y luego le preguntó a Gabriela si quería que le calentara algo de cenar. Me fui a mi cuarto. Y al día siguiente no fui al concurso. Nunca he podido explicar del todo por qué hice eso. Creo que a los 14 años, una parte de mí ya entendía que querer algo, de verdad, visiblemente, quererlo, era el acto que haría que perderlo doliera más. Entonces decidí dejar de quererlo antes de que ellos pudieran fallar en celebrarlo. Me hice más pequeña antes de que el cuarto pudiera hacerme pequeña. No le dije a nadie. No entonces. Me gradué de la prepa y entré a comunicación en la UAA. Me la pagué sola. Beca parcial por promedio. Trabajo de mesera los fines de semana en un restaurante de la Plaza Patria, donde las enchiladas suizas eran inexplicablemente famosas. Y un trabajo de medio tiempo como capturista en una oficina de seguros sobre la avenida Aguascalientes. Mis papás sacaron un crédito del Infonavit para pagar la universidad privada de Gabriela en Guadalajara. No me ofrecieron nada equivalente, y yo no lo pedí, porque para entonces ya me habían entrenado de pedir. Estudié 4 años. Me titulé sin deudas con mi familia y sin fanfarria de su parte tampoco. Tenía 22 años y puse mi foto de graduación en el librero de su sala yo misma, y mi mamá dijo que había salido muy bien. Esa foto todavía está ahí, junto al programa enmarcado del recital de danza de Gabriela del 2005. Construí mi vida en la Ciudad de México después de eso. Despacio, con cuidado, como construyes algo cuando sabes que nadie va a venir a ayudarte a cargar los materiales. Fui creciendo en mi trabajo, estrategia de contenidos en una agencia de comunicación en salud. Conseguí mi propio departamento. Dejé de esperar llamadas que llegaban irregularmente y decían poco. Y entonces, a los 31, conocí a Tomás. Tomás Garza Montemayor mide 1,82, es de Monterrey, y es callado de la manera en que son calladas las personas competentes, no porque no tengan nada que decir, sino porque ya están poniendo atención. Es ingeniero civil, construye puentes y sistemas de drenaje y mira el mundo en términos de lo que puede sostener y lo que no. En nuestra tercera cita me preguntó qué quería de verdad, no de la cena, no de la noche, de mi vida. Y luego esperó. No redirigió, no llenó el silencio con su propia respuesta. Me quedé 1 minuto completo sin poder contestar, porque nadie había esperado así. Le dije una versión de la verdad, la versión limpia, la que no tenía la carta del concurso, ni el crédito del Infonavit, ni los 17 años siendo la sensata. Y él asintió y dijo: «Creo que todavía lo estás descubriendo». Y tenía razón. No me ofendí, me vieron. Llevé a Tomás a conocer a mis papás la siguiente Navidad. Mi mamá fue amable, mi papá callado, pero así era él siempre. Gabriela estaba con su marido Héctor, y los dos ocuparon el centro de la sala como siempre,
Gabriela con un suéter de cachemir que definitivamente no podía pagar, Héctor haciendo chistes que todos celebraban, los dos la gravedad alrededor de la que el resto de la noche giraba. En la cena, Gabriela dijo que mi departamento era acogedor. Sin maldad, lo dijo como lo dicen las personas que genuinamente no consideraron que lo que están diciendo tiene filo. Como alguien que siempre tuvo más que suficiente describe el menos que suficiente de alguien más como pintoresco. Tomás fue el único que notó mi cara cuando lo dijo. Puso su mano sobre la mesa junto a la mía, no encima, solo junto a la mía, disponible, y eso fue todo. Eso fue todo y fue suficiente. Supe en ese momento que este hombre iba a ser importante, no por el gesto, por lo que el gesto me decía sobre quién era él. No intentó arreglarlo, no lo convirtió en broma. Solo puso su mano donde yo pudiera alcanzarla si la necesitaba. Esa fue la última Navidad que fui a casa por 2 años. Gabriela y yo no nos hablamos después de esa cena, no directamente, no de verdad. Nos mandábamos mensajes de cumpleaños. Ocupábamos un espacio familiar compartido desde una distancia cuidadosa. Y entonces, un jueves por la noche a finales de octubre, estaba parada en la cocina de mi departamento cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Estaba llorando. Y me dijo, Gabriela no viene, no contesta. Y tu papá tuvo otro episodio el martes. Me quedé con las 2 manos sobre la barra, viendo esa taza con el nombre de Tomás escrito con mi letra, pensando en la grieta del primer escalón de la entrada de la casa de mis papás, la que llevaba ahí desde que yo tenía 12 años y que nadie había arreglado nunca. Y pensé, claro que me llamaron a mí. Claro, quiero contarte lo que se siente de verdad ser la que reciben la llamada. No la versión donde eres la heroína, la hija capaz que llega y resuelve todo con eficiencia y sin drama. La versión real. La que pasa antes de que cuelgues el teléfono, antes de que hagas la maleta, antes de que hagas todas las cosas que absolutamente vas a hacer, porque así eres tú y no puedes evitarlo. Se siente como que te entregan algo pesado que nunca debió ser tuyo, y saber, incluso mientras tus manos se cierran alrededor de eso, que la persona que te lo está entregando nunca se ha preguntado ni una vez cuánto pesa. Eso era lo que cargaba cuando doblé hacia la calle de mis papás ese sábado por la mañana. Había manejado 4 horas desde la del Valle con el radio apagado la primera hora, porque todavía no podía hacer ningún ruido. Necesitaba el silencio. Necesitaba pensar. O tal vez necesitaba dejar de pensar, solo manejar y dejar que la carretera hiciera algo con la sensación en mi pecho que todavía no estaba lista para nombrar. Estacioné frente a la casa y me quedé en el carro. Le llamé a Tomás, como le había dicho que haría. Contestó al segundo timbre. ¿Ya llegaste? En el carro, dije, frente a la casa. No me dijo, puedes con esto o va a estar bien. Tomás nunca dice esas cosas, porque sabe que no son promesas que nadie puede hacer. Me dijo, tómate el tiempo que necesites. Aquí voy a estar cuando regreses. Me quedé 4 minutos más. Luego me bajé. La casa era más chica que mi recuerdo de ella, como siempre. La fachada necesitaba pintura. Lo había notado desde la última vez y no dije nada, porque no había versión de decirlo que no se convirtiera en mi problema a resolver. El primer escalón de la entrada tenía esa grieta. Me la brinqué al subir, como lo había hecho 10.000 veces. Memoria muscular. El cuerpo guarda el registro de todas las pequeñas acomodaciones que hacemos. Adentro, mi papá estaba en su sillón reclinable. Levantó la vista cuando entré, y su cara hizo algo que no le había visto hacer en mucho tiempo. Se abrió. Solo un segundo, sin guardia, sin performance, como el rostro de un hombre que genuinamente no sabía si yo iba a aparecer
y que no estaba del todo seguro de haberse ganado que sí lo hiciera. «Hija», dijo. Su voz tenía esa calidad medida y cuidadosa que el Parkinson le había dado, no disminuida, solo más lenta, como un hombre eligiendo cada palabra con más deliberación que antes. «Papá», dije. Miré la sala. El retrato de Gabriela de la prepa en la pared. El programa enmarcado del recital de danza del 2005. Mi foto de graduación en el librero, la que yo misma puse ahí a los 22 años, mientras mis papás estaban parados cerca, diciendo que había salido muy bien. Mi mamá salió de la cocina, limpiándose las manos en un trapo de cocina, y empezó a hablar antes de que yo terminara de quitarme la sudadera. El seguro médico, las citas con el neurólogo que no sabía cómo gestionar, la tenencia del carro porque mi papá ya no podía manejar, las autopistas en las que ella nunca se había sentido cómoda, las finanzas que no había revisado completo porque le daba miedo lo que iba a encontrar. Habló 11 minutos. Lo conté, no intencionalmente, sino porque mi cerebro hace eso. Mide cosas, las archiva, registra la forma de las situaciones. No me preguntó cómo estaba yo. En algún momento de esos 11 minutos, noté que ya me había quitado la sudadera y la había colgado en el gancho junto a la puerta. El gancho donde siempre colgaba mi chamarra. No lo decidí. Mi cuerpo simplemente sabía dónde iba. Eso me dijo algo sobre mí misma que no estaba segura de querer saber. Dije, órale, siéntate y vemos todo. Y eso hicimos. Pasé 3 horas en esa mesa del comedor con una libreta, mi teléfono y una carpeta de papeles que mi mamá había guardado en un cajón sin abrirlos. Llamé al seguro. Encontré un neurólogo que aceptaba el plan de mi papá y tenía lugar en 3 semanas. Organicé las facturas médicas en lo urgente y lo que podía esperar. Hice una lista de cosas que tenían que pasar en los próximos 30 días y le puse nombre y fecha a cada una. Esto es lo que hago. Esto es lo que siempre he hecho. Convierto el caos en orden. Encuentro la forma de un problema y lo trabajo hasta que la forma tiene sentido. En mi trabajo le llaman estrategia. En mi familia me llaman a mí. Fue cuando mi mamá me dio la última carpeta, la de los estados de cuenta, que todo cambió. No estaba buscando nada, solo estaba organizando, separando lo relevante de lo de fondo. Y entonces las vi, línea por línea, mes por mes, los últimos 12 meses. Transferencias, 400 pesos cada una, a la cuenta de Gabriela, 12 de ellas. Cerré la carpeta, la puse sobre la mesa, la miré. «Mamá», dije, con mucho cuidado, «¿quieres un té?» Dijo que sí. Fui a la cocina. Prendí el quemador bajo la olla y me quedé ahí 4 minutos con las manos sobre el borde de la barra, igual que me había quedado en mi cocina de la del Valle cuando ella llamó, pensando en lo que significa mandarle 400 pesos al mes por 1 año a tu hija, mientras que a tu otra hija la llamas la capaz, mientras tu otra hija cree que todo está bien. Quiero pausar aquí un momento porque necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez estuviste en una situación así, donde te presentas para alguien completamente y sin quejarte, y luego descubres que la persona por la que estabas preocupada ha estado priorizando calladamente a alguien más todo el tiempo? ¿Dónde te das cuenta de que usaron tu confiabilidad como red de seguridad específicamente porque sabían que ibas a atraparlos? Y que saber que ibas a atraparlos hacía fácil no pensar en lo que te costaba a ti? Dímelo en los comentarios. Cuéntame cómo se sintió. Leo todos, lo digo en serio, porque creo que muchos de los que están viendo esto han estado en alguna versión de esa cocina, sosteniendo algo que no esperaban encontrar, tratando de decidir qué hacer con eso. Volví a la mesa con el té. Puse la taza de mi mamá frente a ella. Y no saqué el tema de las transferencias. Todavía no.
Necesitaba pensar primero. Necesitaba hacer lo que hago cuando estoy desbordada, que no es llorar, no es gritar, no es reaccionar de inmediato. Necesitaba ir a algún lado y limpiar algo, lo cual sé que suena raro, pero he tallado azulejos a las 2 de la mañana por cosas que harían que un psicólogo cobrara sesión doble. Esa noche le llamé a Fabiola desde el portal de atrás. Eran las 10 de la noche y hacía frío, y no me puse la sudadera. Fabiola Okafor Reyes ha sido mi mejor amiga desde segundo año en la UAA, cuando nos asignaron cuartos contiguos en el dormitorio, y ella tocó a mi puerta la segunda semana de octubre a pedirme un bolígrafo, y se quedó 3 horas, porque acababa de reprobar su primer examen de anatomía, y necesitaba hablar con alguien que no fuera de su carrera. Ahora es enfermera pediátrica en el Hospital Infantil de México. Es de esas personas que te dice la verdad con tanto calor que casi no notas que ya aterrizó hasta que ya está adentro de ti. Le conté lo de las transferencias. Se quedó callada exactamente 2 segundos. Luego, mientras te pedían que fueras a hacerte cargo de ellos. No me estaban pidiendo dinero, me estaban pidiendo ayuda con la logística, que es... Lorena, su voz no subió, solo se volvió más Fabiola. Le han estado mandando 400 pesos al mes a la hija que se fue, y llamaron a la hija que se presenta para que venga a manejar la crisis. Dime por qué eso está bien. Gabriela tiene hijos, dije. Está pasando por una separación difícil. Siempre ha estado pasando por algo, dijo Fabiola. Una pausa. La pausa específica que usa cuando quiere que escuches lo que acaba de decir. Y tú siempre has sido la que puede con todo. ¿Escuchas lo que estás diciendo ahorita? Te han dado la misma historia toda la vida y estás parada en un portal con frío, en Aguascalientes, todavía viviéndola. No te llamaron porque eres capaz, Lorena. Te llamaron porque eres segura, porque vas a venir, porque no vas a hacer que esto sea más difícil de lo que ya es. Y todos en esa familia lo saben sobre ti, y lo han sabido desde que eras niña. Me quedé parada en el portal con el frío y no dije nada por un momento. ¿Qué vas a hacer?, dijo. No sé todavía, dije. Voy a entrar y tomar el té y no decir nada esta noche. ¿Y luego? Y luego voy a arreglar lo que está roto, porque es lo que hago. Exhaló, no exactamente un suspiro, mas el sonido de alguien que te quiere y está frustrada precisamente por lo que más le gusta de ti. Solo asegúrate de arreglar lo correcto esta vez, dijo. Entré, hice el té, me senté a la mesa con mi mamá y revisé cada documento en esa carpeta, e hice mi lista, y no saqué el tema de las transferencias. Todavía no. El momento correcto para esa conversación no había llegado. Y he aprendido a través de años de serla capaz que llegar al momento equivocado con la información correcta es como las cosas empeoran en lugar de mejorar. Me quedé todo el fin de semana. El sábado por la tarde llamé al seguro médico y estuve 40 minutos en espera escuchando una versión en teclado de una canción que no pude identificar. Encontré al neurólogo, agendé la cita. Reorganicé el cajón de los medicamentos encima del fregadero de la cocina para que estuvieran en orden de horario, algo que mi papá iba a poder usar en lugar de pelearse con ello. Cosas pequeñas, cosas específicas. El idioma que siempre he hablado cuando no puedo hablar con palabras. El domingo desperté antes que mis papás y salí al patio de la cochera. Encontré el kit de resane de concreto de mi papá en el segundo estante, exactamente donde siempre había estado, con polvo, pero sin abrir. Lo mezclé en el frío y rellené la grieta en el primer escalón de la entrada. La que llevaba ahí desde que tenía 12 años. La que nunca nadie había arreglado. No sé del todo por qué lo hice. Creo que mis manos necesitaban algo que resolver mientras mi cabeza trabajaba en otra cosa. Creo que necesitaba sentir la satisfacción específica de arreglar algo que había estado roto mucho tiempo y elegir arreglarlo de todas formas, aunque nadie me lo pidiera,
aunque las personas adentro de la casa todavía estuvieran dormidas y no fueran a verme hacerlo. Todavía estaba en cuclillas en ese escalón, presionando el resane con una espátula, cuando mi mamá abrió la puerta con su bata y me miró con una expresión que no pude leer del todo. No era exactamente gratitud, era algo más viejo y más complicado que la gratitud. No dijo nada, volvió a entrar. Y entonces, a las 2 de la tarde de ese domingo, llamó Gabriela. No para preguntar por mi papá, no para preguntar por las citas, ni el seguro, ni las finanzas. Llamó para decirle a mi mamá que no iba a poder venir a la posada familiar este año por el calendario de la custodia. ¿Y podían ir ellos a Guadalajara en su lugar? Yo estaba sentada en la mesa del comedor cuando pasó. Vi a mi mamá tapar el teléfono y voltear a verme con una expresión que me estaba pidiendo algo que no tenía el valor de pedir en voz alta. La expresión de una mujer que necesitaba que alguien tomara una decisión por ella, que ya sabía que no era de ella tomar. Me paré. Dije, en voz baja, «Voy a salir un momento», y me senté en el escalón de la entrada, el que acababa de reparar, y me quedé ahí mucho tiempo, sintiendo el frío asentarse en mis hombros, pensando en lo que Fabiola había dicho. Solo asegúrate de arreglar lo correcto esta vez. Cuando volví a entrar, mi mamá ya había colgado. Mi papá me miraba desde su sillón, con sus ojos café oscuro, tranquilos. Los ojos de un hombre que ha observado mucho y comentado menos de lo que debería. Sus manos estaban en el regazo. El temblor en la mano izquierda era visible, ese movimiento pequeño e involuntario que ya no intenta esconder. Me senté frente a mi mamá en la mesa del comedor. Puse las manos planas sobre la superficie y dije lo que había estado sin decir toda mi vida. Necesito hablar de las transferencias que le has estado mandando a Gabriela. El cuarto se quedó muy quieto. No la quietud cómoda, la que pasa cuando algo que ha estado sin decirse por mucho tiempo finalmente ocupa espacio físico en un lugar, y todos los que están ahí tienen que decidir dónde poner el cuerpo. Las manos de mi mamá estaban sobre la mesa. Las miró. Luego me miró a mí y empezó con las explicaciones. La separación de Gabriela, los niños, la situación era temporal, no habían querido preocuparme. Las transferencias eran solo para ayudarla a estabilizarse, no era una cantidad grande, era solo hasta que las cosas se acomodaran. Mamá, lo dije en voz baja, solo su nombre, y paró. No querías preocuparme, dije, pero me llamaste para que viniera a hacerme cargo de todo esto. Abrió la boca, la cerró. No estoy diciendo que no debiste haberle ayudado, dije. Estoy diciendo que lo escondiste, de mí, mientras me pedías que viniera a ordenar sus finanzas. ¿Entiendes cómo llega eso? Tú eres mejor para estas cosas, dijo. Y ahí estaba, la frase que había organizado toda mi vida, dicha sin malicia, sin conciencia, con la completa sinceridad de una mujer que genuinamente creía que me estaba haciendo un halago. Tú eres mejor para estas cosas. He sido mejor para estas cosas toda mi vida porque nunca me dieron la opción de no serlo. Porque la otra opción, la que estaba disponible para Gabriela, la que significaba que alguien llegaba y lo resolvía por ti, nunca se extendió hacia mí. Me volví capaz de la misma manera en que las plantas crecen hacia la única luz disponible. No porque estuviera naturalmente orientada así, porque no había otra dirección. Lo sé, dije. Siempre he sido mejor para esto, lo sé. Miré a mi papá. No se había movido. Me miraba desde el sillón con esos ojos suyos, oscuros, quietos, los ojos de un hombre que en sus años de trabajo aprendió a observar cuando algo estaba a punto de fallar, y rara vez lo dijo en voz alta a tiempo. Sus manos en el regazo, el temblor en la izquierda, pequeño, constante, sin disculpa. Y entonces Ernesto Fuentes Villanueva dijo, en su voz lenta y medida,
con espacio entre cada palabra que hacía que cada una cayera sola. Tiene razón, Consuelo. El cuarto no solo se quedó quieto, retrocedió en el tiempo. No creo que mi papá hubiera dicho esas palabras en ese orden, en esa casa, sobre nada que tuviera que ver conmigo. No creo que en toda mi memoria, en ningún momento en que me hubieran minimizado calladamente, él hubiera volteado y dicho, no, ella tiene razón. Mi mamá lo miró. Sus ojos se llenaron. No el llanto dramático, el que pasa cuando algo que has estado cargando por mucho tiempo finalmente se vuelve demasiado pesado para seguir cargándolo sin que se note. Me miró y dijo, con una voz más pequeña que cualquier voz que le hubiera escuchado, lo sé. 2 palabras, nada más. No una disculpa que explicara todo, no una reconstrucción de 34 años, solo 2 palabras que confirmaban que siempre lo había sabido, y que había cargado ese saber calladamente de la misma manera en que yo había cargado todo calladamente, y que en eso específico éramos más parecidas de lo que ninguna de las 2 había estado dispuesta a decir. Le acerqué un pañuelo de la caja sobre la mesa. No la abracé. Todavía no. Eso no era deshonestidad, era precisión. El abrazo significaría algo diferente a lo que era verdad en ese momento, y he pasado demasiados años diciendo cosas con mi cuerpo que no eran verdad. Ya no iba a hacer eso. Si eso que acabo de decir te llegó a algún lugar, si sabes exactamente lo que se siente entregarle a alguien lo que necesita mientras sostienes algo completamente diferente adentro, quiero que te quedes conmigo. Dale like. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que pasa después es la parte que he dado vueltas en mi mente más veces de las que puedo contar. La parte que todavía me cuesta algo cada vez que la pienso. Manejé de regreso a la Ciudad de México al día siguiente. 4 horas con la calefacción al máximo y el radio apagado y las manos exactamente en el volante todo el tiempo, como manejas cuando usas la carretera como excusa para no pensar en nada más. Le llamé a Fabiola cuando ya me faltaban 20 minutos para llegar. «¿Qué tan mal?», dijo. «No mal», dije. «Diferente». «¿Diferente cómo?». Pensé en la cara de mi papá cuando dijo, «Tiene razón». Pensé en las 2 palabras de mi mamá. Pensé en sentarme en el escalón reparado mientras Gabriela le pedía a mis papás que fueran a ella. «Creo que los vi claramente por primera vez», dije. No la versión que me enojaba, no la versión que necesitaba que fueran, solo ellos, lo cual es peor en algunos sentidos y mejor en otros. «Eso se llama crecer», dijo Fabiola. «Tengo 34 años». «Hay gente que nunca llega», dijo. De vuelta en el departamento, Tomás estaba en la mesa del comedor. Suéter térmico gris, jeans, calcetines pero sin zapatos, su laptop abierta en algo de trabajo que cerró cuando entré. Me miró de la manera en que siempre me mira cuando regreso de algo difícil, no escaneando mi cara en busca de información, solo asegurándose de que supiera que estaba ahí. «Arreglé el escalón de la entrada», dije. Asintió despacio. «¿Cómo quedó el escalón?» «Va a aguantar», dije. Se levantó y puso la olla a calentar sin preguntarme si quería té, porque ya sabía, y yo me senté a la mesa y miré mis manos, los nudillos ligeramente ásperos, las uñas cortas sin pintar, el anillo que me dio en la mano derecha sin ocasión especial solo porque lo vio y pensó en mí. Y pensé en lo que venía después, porque todavía faltaba Gabriela. Esa noche redacté el mensaje. Lo reescribí 4 veces. La primera versión era demasiado larga y demasiado cargada de enojo. La segunda era demasiado conciliatoria. Podía sentirme encogiéndome en las oraciones, haciendo mi pedido más pequeño de lo que realmente era. La tercera era clínica, lo cual tampoco era correcto. La cuarta tenía 6 oraciones. La leí una vez, decidí que era verdad, y la mandé antes de poder reconsiderarla.
Estuve este fin de semana. Sé lo de las transferencias. No te voy a decir qué hacer, pero mamá y papá necesitan ayuda real, no dinero de unos ahorros que ya no pueden reponer. Estoy dispuesta a hacer un plan, pero solo si tú eres parte de él. Avísame. No respondió en 11 días. Lo sé porque lo conté. No obsesivamente, de la manera en que cuentas cuando algo está sin resolver y tu cerebro mantiene una pestaña abierta sin pedirte permiso. El día 3 dejé de revisar. El día 7 me dije que no importaba si respondía. El día 9 empecé a prepararme mentalmente para la versión de esto donde nunca respondía y yo tenía que decidir qué hacer con eso. El día 11 llegó un mensaje de voz a las 6:47 de la mañana. Todavía estaba en cama. Vi su nombre en la pantalla y me quedé ahí 60 segundos antes de darle play. Su voz estaba cansada. No el cansancio fabricado de alguien actuando dificultad, el de verdad, el que viene de meses sosteniendo algo que pesa demasiado para una sola persona. Dijo que sabía que no había estado. Dijo que la separación de Héctor había roto algo en ella que no había dejado ver a nadie. Dijo que le daba miedo regresar a casa, no porque no le importara, sino porque casa era el lugar que siempre le había dicho que era extraordinaria, y ya no se sentía extraordinaria, y no podía soportar que nuestros papás la vieran sin eso. Lo escuché 2 veces. Luego me quedé sentada en la oscuridad del cuarto con el teléfono en la mano, y pensé en algo que nunca me había permitido pensar, lo que es ser la hija elegida y luego que el elegirte se acabe, lo que le hace a una persona que le enseñaron que su valor estaba en su desempeño, que ese desempeño colapse. Yo había pasado años en un lado de esa ecuación, nunca me había parado en el otro lado a mirar. Gabriela y yo fuimos formadas por la misma familia, solo de manera diferente. A ella le dieron una versión de sí misma que pertenecía a la idea que todos tenían de ella, y cuando esa idea se rompió, no supo qué había debajo. A mí me habían forzado, lentamente y sin fanfarria, a construir la mía propia. Fue más difícil, costó más, pero era mía. Esto no hacía que lo que ella había hecho estuviera bien. Eso lo tenía claro. La claridad era la cosa a la que seguía regresando. No el perdón, no el enojo, solo la claridad. Se había ido. Había aceptado el dinero y se había quedado callada, y me había dejado ser la que se presentaba. Esos eran hechos. Y también era una mujer de 31 años, sentada en un departamento rentado en Guadalajara, con 2 hijos y una vida que ya no reconocía, llamando a su hermana con quien no hablaba a las 6 de la mañana porque se le habían acabado las otras opciones. Las 2 cosas eran verdad al mismo tiempo. Estaba aprendiendo a sostener las 2. Le llamé de vuelta. Fue la primera conversación real que tuvimos en 4 años. Duró 43 minutos. No dijimos todo. Había demasiado para una sola llamada y las 2 lo sabíamos. Pero dijimos más de lo que habíamos dicho nunca, y en algún punto en medio de todo, más allá de la cortesía cuidadosa y los primeros minutos de navegando quiénes íbamos a ser la una para la otra, algo cambió. Dijo, siempre pensé que tú estabas bien. Dije, lo sé, todos pensaban eso. Se quedó callada. Luego, no fue justo. No, dije, no lo fue. No fue una disculpa tampoco. Era algo más provisional que eso, un reconocimiento, una apertura, una grieta en un muro que había estado sellado mucho tiempo. No necesitaba que fuera más de lo que era. Estaba aprendiendo a dejar de necesitar que las cosas fueran más de lo que eran. Al final de la llamada teníamos un acuerdo concreto. Lorena se haría cargo de la coordinación, las citas médicas, la logística, las llamadas al seguro. Gabriela suspendería las transferencias y aportaría directamente a una cuenta compartida para los gastos médicos de nuestros papás, y vendría a la posada, a venir de verdad.
Colgué y me quedé sentada en mi carro en el estacionamiento del trabajo. Me había orillado a la mitad del camino cuando entró la llamada, y noté que mis manos temblaban ligeramente. No de angustia, de la liberación física específica de algo que ha estado tensado esperando el impacto y por fin se le permite soltar. Pensé en lo que Fabiola había dicho. Solo asegúrate de arreglar lo correcto. Creo que por fin lo había hecho. No le conté a mis papás de la llamada de inmediato. Me lo quedé unos días primero. No sé si puedo explicar del todo por qué. ¿Por qué necesitaba tenerlo en privado antes de entregárselo a alguien más? Creo que era porque era lo primero en toda esta situación que se sentía completamente mío. No una respuesta a lo que mi mamá necesitaba, no una reacción a lo que Gabriela había hecho, una decisión que yo tomé desde un lugar que yo elegí, hacia un futuro que estaba decidiendo en lugar de uno que me habían asignado. Necesitaba sentir la forma de eso antes de que alguien más lo tocara. Tomás notó que algo había cambiado. No preguntó. Hizo de cenar 2 noches seguidas. Nada elaborado, pasta las 2 veces, que es lo que hace cuando quiere quitarme algo de encima sin hacer un show de ello. Comimos en la mesa de la cocina y hablamos de otras cosas. Su trabajo, un libro que yo había estado queriendo terminar. Si íbamos a cambiar el radiador que había estado ligeramente roto desde febrero. Cosas ordinarias. La clase de ordinario que solo es posible cuando algo grande ya se manejó y lo grande se ha podido asentar. La tercera noche le conté lo de la llamada con Gabriela. Escuchó como siempre escucha, completamente, sin ir auditando lo que yo decía contra su propia opinión de lo que yo debería haber hecho. Cuando terminé, dijo: ¿Cómo te sientes? Complicado, dije. Tiene sentido, dijo. Eso fue todo. Sin consejo, sin veredicto. Solo la confirmación de que complicado era la respuesta apropiada a algo complicado, y que él no me iba a pedir que lo resolviera en algo más simple para comodidad de él. Le llamé a mis papás un domingo por la tarde, cuando sabía que mi papá iba a estar despierto y alerta. Sus mejores horas son a media mañana y primeras de la tarde, y había empezado a aprender su horario de la manera en que aprendes el horario de alguien a quien estás poniendo atención de nuevo. Mi mamá contestó. Le pedí que pusiera el altavoz. Les conté el plan, la cuenta compartida, la visita de Gabriela en la posada, la división de la logística. Lo mantuve simple y directo, como presentaría un plan en el trabajo, sin editorializar, sin pedirles su respuesta emocional antes de terminar de darles la información. Mi mamá se quedó callada un momento largo después de que terminé. Lo suficientemente largo para que casi dijera su nombre. Luego dijo algo que podía notar que había estado practicando. Tenía esa calidad, ligeramente formal, ligeramente rígida, como suena algo cuando una persona ha trabajado muy duro para encontrar las palabras correctas, porque sabe que las palabras importan. Dijo: sé que no siempre, sé que hubo momentos en que tú no sentiste que nosotros. Se detuvo. Volvió a empezar. Te pido una disculpa, Lorena, te la pido de verdad. No era la disculpa que había escrito en mi cabeza durante años. Quiero ser honesta con eso. En mi cabeza la disculpa era completa y articulada, y nombraba específicamente cada momento que me había costado algo. Reconocía el concurso de periodismo y el crédito del Infonavit y la foto de graduación que puse yo misma en el librero, y cada posada donde el cuarto se inclinaba hacia Gabriela, y yo lo observaba desde un ángulo que nadie más parecía notar. Esta disculpa no nombró nada de eso. Era pequeña e imprecisa, y la entregó una mujer de 61 años, que estaba haciendo lo mejor que podía, con un vocabulario para la responsabilidad emocional que nunca le enseñaron a desarrollar. Y era real. Eso era lo que importaba. Era genuina y completamente real. Lo sé, mamá, dije. Lo sé.
Mi papá tomó el teléfono al final. Hubo el sonido pequeño del aparato pasándose de mano en mano, el ajuste de su agarre. Dijo, «El escalón quedó bien. ¿Usaste el kit del patio?» Casi me río. «Sí, papá. Segundo estante». «Yo lo iba a arreglar», dijo. «Ya sé». Una pausa. La pausa particular de un hombre que tiene algo que decir y se está tomando el tiempo que el Parkinson requiere para decirlo con el peso que merece. Luego, «Me da gusto que hayas venido, Lore». No estaba hablando del escalón. Los dos lo sabíamos. Lo supe y me lo permití saber. No lo desvié, no lo minimicé, no lo traduje a algo más manejable. Solo lo dejé ser lo que era. Un papá diciéndole a su hija que se alegra de que haya venido. 34 años tarde en algunos sentidos, justo a tiempo en otros. A mí también, papá, dije. Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina sin moverme por un buen rato. Tomás estaba en el otro cuarto. El departamento estaba callado de la manera específica en que se pone los domingos por la tarde, cuando la semana todavía no ha empezado y el fin de semana se está terminando solo. Miré mis manos sobre la mesa, los nudillos ligeramente ásperos, el anillo, las uñas cortas sin pintar que nunca han sido decorativas porque mis manos siempre han tenido demasiado que hacer para ser decorativas. Pensé en la versión de mí misma a los 14 años que guardó esa carta del concurso en su mochila, que decidió que querer algo visiblemente era demasiado peligroso, que aprendió a hacerse más pequeña antes de que el cuarto pudiera hacerla pequeña. Y pensé en lo que le había costado a esa chica, pasar los siguientes 20 años siendo confiable, callada, invisiblemente capaz para personas que confundieron su competencia con conformidad. Quería decirle algo, no sé exactamente qué, tal vez solo se aclara, no se hace más fácil, se aclara, y que se aclare es suficiente. Esa semana escribí algo, no exactamente una carta, más como un acta, dirigida a nadie en particular y a todos los que necesitaban escucharla. Me senté en la mesa de la cocina un miércoles por la noche, con un té enfriándose a un lado, y lo escribí de un solo jalón, que es como sé que era verdad en lugar de construido. Decía, no estoy disponible para hacerla capaz a cambio de nada. Estoy disponible para ayudar, desde un lugar de elección genuina, en términos que son honestos sobre lo que puedo dar y lo que necesito recibir. No soy el plan de respaldo. No soy la que lo resuelve porque nadie más va a hacerlo. Soy una persona que eligió, esta vez, presentarse. Y esa elección me pertenece, y no me obliga a borrarme dentro de ella. No se lo mandé a nadie, se lo leí a Tomás. Me miró un momento cuando terminé. Luego dijo, «Eso suenas tú». «¿Sí?», dije. «La tú de verdad», dijo. «No la que ha estado administrando todo». Doblé el papel y lo guardé en el cajón de la mesa de la cocina, el que tiene los menús de comida a domicilio y un juego extra de llaves, y la pequeña evidencia acumulada de una vida que se está viviendo en lugar de sobreviviendo. Y lo dejé ahí, porque hay cosas que no necesitan mandarse a nadie para ser verdad. Algunas cosas solo necesitan escribirse y guardarse y saberse. Gabriela vino a la posada. Quiero ser precisa sobre cómo se veía eso, porque la versión en tu cabeza puede ser más suave que la realidad, y creo que la realidad es más valiosa que la versión suave. No fue una reconciliación de película. No hubo un momento en que nos miramos a los ojos en la sala y todo se disolvió. Había torpeza, la torpeza específica de dos personas con una historia compartida y una llamada telefónica muy reciente y todavía no suficientes experiencias nuevas juntas para saber cómo estar cómodas en el mismo cuarto. Se veía cansada. Vino con sus 2 hijos,
una niña de 4 años llamada Valentina, que fue directo al sillón de mi papá a exigirle que le leyera un cuento, y un niño de 6 llamado Mateo, que pasó la mayor parte de la visita examinando cada objeto de la casa con la concentración intensa de un pequeño científico. Ver a mi papá leerle a Valentina, su voz lenta y cuidadosa, el temblor en la mano que sostenía el libro, la manera en que la niña se recargó en su brazo sin ninguna conciencia de cuánto le estaba costando ese momento en esfuerzo y cuánto le estaba dando a cambio. Tuve que voltear a otro lado. No porque fuera triste, porque estaba demasiado lleno para mirarlo directo. Gabriela y yo lavamos los trastes juntas después de la cena. Solo las dos en la cocina, mientras mis papás estaban con los niños en la sala. No tuvimos una conversación significativa. Hablamos del camino, de la obsesión actual de Valentina con los caballos, de una mancha de humedad en el techo de la cocina que era nueva desde mi última visita y que probablemente necesitaba atención. Éramos dos personas aprendiendo a ocupar el mismo espacio, sin que la arquitectura vieja del favoritismo familiar nos organizara en nuestros lugares asignados. En un momento dijo, sin levantar la vista del plato que estaba secando, «Sé que te dejé con todo». Seguí lavando. «Sí», dije, «lo siento, esa parte». Cerré la llave. Me sequé las manos en el trapo de cocina. La miré, de verdad la miré, los ojos cansados y la compostura cuidadosa, y la mujer debajo de la actuación que nuestros papás construyeron y la vida había desmantelado después. «Lo sé», dije. «Hagámoslo diferente de aquí en adelante». Asintió. Eso fue suficiente. Era exactamente la cantidad correcta para donde realmente estábamos. Manejé de regreso a la Ciudad de México el 26 de diciembre. La autopista estaba tranquila, esa quietud específica de después de las fiestas, cuando el mundo ha exhalado y todavía no ha empezado a volver a reunirse. Manejé con la calefacción puesta y el radio en algo bajito, y sentí, durante la mayor parte del camino, algo que quiero describir con la mayor precisión posible, porque no quiero exagerarlo. No me sentí sanada. No me sentí como si la historia hubiera terminado, o la herida hubiera cerrado, o que todo lo que había estado mal estuviera ahora bien. Las familias no funcionan como escalones. No puedes reparar la grieta y que quede tan bien como si nunca se hubiera agrietado. Hay cosas que mis papás le dieron a Gabriela que a mí no me dieron, y esas cosas se fueron, y ninguna cantidad de conversaciones honestas en una cocina en Aguascalientes las trae de vuelta. Lo que sentí fue asentada, debajo de lo complicado, debajo del duelo y el enojo viejo, y la ternura que todavía estaba descubriendo dónde vivir. Debajo de todo eso, algo se había asentado. Como una cimentación que ha estado moviéndose por años y finalmente encuentra su nivel. No perfecta, estable. Llegué al estacionamiento de nuestro edificio justo antes de las 6. Las luces del departamento estaban encendidas. Podía verlas desde la calle, cálidas y específicas. La luz particular de un lugar donde alguien te está esperando, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere. Tomás había hecho pasta. Colgué mi chamarra en el gancho junto a la puerta. Me senté a la mesa. Agarré el tenedor. Y por primera vez en todo el tiempo que podía recordar, no estaba administrando nada. No era la capaz, ni la fuerte, ni la que resuelve todo. Era solo una persona sentada a la mesa, en su propio hogar, cenando, en una vida que ella misma había construido, con un hombre que había aprendido a poner su mano donde ella pudiera alcanzarla. Mi nombre es Lorena Fuentes Ibarra, tengo 34 años, y por fin sé lo que se siente ocupar exactamente el espacio correcto, no más del que necesito, no menos del que merezco. Antes de que te vayas, quiero preguntarte algo, y quiero que te lo quedes un segundo antes de responder. ¿Alguien en tu familia alguna vez te llamó la fuerte
y esa descripción alguna vez se sintió más como una razón para necesitarte que como una razón para verte? Creo que muchas personas que están viendo esto han cargado ese peso específico, y creo que muchos de ustedes han estado esperando que alguien diga en voz alta que la fortaleza era real, y que el costo de esa fortaleza también era real, y que las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Deja tu respuesta en los comentarios. Cuéntame tu versión de esto. Leo todos y cada uno, y lo digo en serio. Si esta historia se quedó contigo, si alguna parte de ella se sintió como algo que has estado tratando de encontrar las palabras para decir, dale like a este video. Solo tarda un segundo y significa más de lo que imaginas. Suscríbete para no perderte la siguiente historia, porque tengo más que contar y apenas estoy empezando. Y comparte esto con alguien que se ha pasado la vida siendo la que se presenta, la que arregla el escalón, hace la llamada, se sienta con la carpeta, la que le dijeron que su fortaleza era un regalo para todos los demás y olvidó preguntar qué le costaba a ella. Merecen saber que no están solas en esto, y tú también.